Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Como siempre, agradezco a todos los que nos acompañan el día de hoy, a toda nuestra audiencia que comenta, que nos apoya en Patreon para seguir haciendo más contenidos ahora que lo necesitamos más que nunca, producto de la complicación que hay con la monetización de los videos. Así que es bueno que tengan en cuenta y que la gente que puede nos pueda apoyar. Hoy día vamos a hacer un programa muy especial. Me acompaña mi amigo en directo desde Hungría, Ángel, que nos ha acompañado en otros programas. Y nosotros hace mucho tiempo con Ángel conversábamos y teníamos ganas de hacer un programa especial para responder la siguiente pregunta: ¿cómo luchar contra el marxismo? Recordemos que el marxismo hoy día no es este marxismo tan añejo que se ve, y esa es una de las primeras cosas que hay que entender. Me refiero a que el marxismo de hoy día tiene personajes mucho más actuales. Aquí, por ejemplo, falta en esta imagen, por ejemplo, la foto de Nicolás Maduro o de la misma Britney Spears y todo lo que significa el marxismo cultural, porque hoy día han transformado esto en una moda, han llevado a hacer esto todo una cosa cultural, han hecho una lucha por la dominación de la cultura y ahí se ha centrado su gran frente a través de la subversión ideológica, a través de la penetración en las universidades, en las escuelas, a través del control de las industrias como Hollywood, a través del cine, la radio, la televisión, el periodismo, etcétera. El comunismo no cayó con la caída de la Unión Soviética, como mucha gente piensa. Para hablar de esto y mucho más, y estoy seguro que van a aprender, así que quédense conectados hasta el final de este programa, digo, porque tenemos un amigo que nos acompaña desde Hungría, que ya es de la casa, y es experto en este tipo de temas. En su versión, él es un cubano que vivió durante mucho tiempo en Cuba y luego emigró a través de los mismos programas del partido, emigró hacia Hungría y se decidió finalmente a quedar en Hungría. Él tiene mucha experiencia en esto. ¿Por qué? Porque él ha visto de primera mano cómo funciona el comunismo, tanto en su propio país, cómo se ha implementado en otros lados y por qué ha fracasado en países, por ejemplo, como Hungría, donde reside actualmente. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido a Contracultura. Un gran placer y un honor tenerte invitado nuevamente aquí, amigo mío. El placer es mío. De nuevo, en el marco de una semana, por segunda vez, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad que me brindas a mí también para dar mi opinión, a ver si aporto mi granito de arena, ya que no tengo ningún canal en YouTube. He visto que muchos han preguntado, no tengo canal, pero Carlos tiene un canal muy bueno y si puedo aportar, como te he dicho a ti, Carlos, pues me tienes aquí para lo que quieras. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos escucharán en el futuro. No, muchas gracias a ti por estar acá. Y bueno, a lo mejor en una de esas terminas armándote tu canal. Aquí tienes un amigo que te va a apoyar y te puede dar algunos consejos técnicos para eso todavía. Bueno, vamos al grano el día de hoy para no darle más rodeos a esto, querido amigo. Es muy importante comprender cómo funciona el marxismo, porque esto no solamente se debe enfrentar en las urnas, sino que existen otras condiciones más que suficientes en diferentes países para prohibir todos los partidos que hacen apología al comunismo. Yo estoy muy de acuerdo con eso y lo hemos mencionado en otros programas. ¿Por qué? Porque es una ideología sumamente peligrosa, porque termina con la eliminación de sus oponentes, con la eliminación del discurso de sus oponentes, porque todo parte por acabar con la libertad de expresión, pero después cuando ya rompen esa barrera, lo que les queda es acabar con la disidencia, por lo tanto terminan acabando con las vidas de las personas. Hemos visto que esto se ha repetido innumerables veces y a pesar de que el mundo avanza, esto parece no detenerse y hay gente que sigue enganchada en esta ideología asesina. Así que quiero que nos definas un poco y conversemos contra qué es lo que debemos luchar aquí, porque te repito, hay mucha gente confundida con esto de que no, si esto cayó con la Unión Soviética, no tienen idea lo que pasó en la escuela de Frankfurt, no conocen a muchos de los ideólogos y grandes autores que también penetraron después las universidades norteamericanas a través, por ejemplo, de la Universidad de Columbia. ¿Cómo sumergimos a la gente, Ángel, en este gran entramado? Bueno, sí, como decías tú, es una de las formas más fáciles de luchar contra el marxismo,
es la más lógica en una sociedad democrática, es entender quién es no sé, como decíamos antes, quién es el comunista o como digo yo, quién es el marxista, y hablo de personas y hablo de partidos, y simplemente no votar por ellos. Eso sería una de las curas, cómo curar la sociedad del ascenso o la deriva izquierdista que encontramos muchas veces. Otro problema es lo que dices tú, bueno, problemas para ellos, que sería crear leyes que tipifiquen como delito la apología al comunismo o al marxismo. La apología al comunismo se puede encontrar en leyes en muchos países del bloque excomunista, por ejemplo, aquí en el centro y oriente de Europa del Este, centro Europa y Europa del Este, se encuentra este tipo de ley. Pero de forma general, hacer, ¿cómo se llama? Apología. Tener leyes Ah, sí. que Ajá. luchen contra apología hacia el marxismo. Esto yo lo veo, vamos, es inviable en estos momentos, pero no descarto que en el futuro pueda suceder. Ujú. Hemos tenido varias crisis en todo el mundo occidental, Europa y América, las Américas, que han sido creadas sin duda por movimientos marxistas subversivos. Una cosa es que el pueblo no se haya dado cuenta, pero con el tiempo se van acumulando estas crisis y llegará un momento en que ciertos países decidan eh, convertir en movimientos clandestinos ilegales a los partidos comunistas. De ahí que sea importante identificar y conocer quiénes son los comunistas y cuáles son los partidos comunistas en nuestros propios países. Es una labor muy importante, cómo entender, cómo crear las condiciones para que el pueblo entienda las características de estos movimientos que siempre atentan contra la unidad nacional y crean los conflictos internos que muchas veces se convierten en internacionales o regionales. Eh, y es de lo que pienso que podemos hablar en el día de hoy, cómo identificarlos cómo combatirlos, digamos, no partidos, no como Ujú. políticos profesionales, sino como personas de a pie, como personas como tú y yo. Ujú. Sí, a mí me parece sumamente importante eso. Creo que, como bien dices tú, hay que identificarlo porque mucha gente no sabe cómo hacerlo. Pero hablemos un poco, porque justamente de identificarlo. ¿Cómo la gente puede identificar esto? Recordemos que una de las cosas más efectivas que han tenido ellos es hacerle creer a la gente que no están cargando las banderas del marxismo, y para eso utilizan una serie de falsas banderas para poder llevar a cabo esta agenda. Y la gente que lo sigue, los jóvenes incautos, están convencidos de que siguen ideales como, por ejemplo, la libertad, la igualdad, el aborto libre, todo este tipo de cosas que hemos visto, pero no se dan cuenta que están siguiendo las ideas del marxismo cultural. Hablemos un poco, explícale un poco a la gente a grandes rasgos para que podamos entender qué es este marxismo cultural, que es este marxismo 2.0, si lo queremos llamar de alguna manera. Uh -huh. Bueno, el marxismo que vemos hoy en día, aunque parece una cosa muy moderna, realmente cuando hablamos sobre la, la revolución o las revueltas del 68, la generación del 68, que comienza, o el símbolo más típico desde entonces son las demostraciones estudiantiles, universitarias en París. Digamos, es un momento cuando tú ves en la calle a los sindicatos, a los obreros, ¿m? Ves los Sí. movimientos comunistas ortodoxos de siempre, los viejos, en el 68, los viejos y los obreros, y ves a los universitarios que ya no hablaban de Marx, hablaban de Marcuse,
Sí, ¿Y quién era ese Marcuse? Ningún obrero sabía quién era Marcuse. Conocían a Marx y a Engels, pero a Marcuse no lo conocían. Los universitarios conocían a Marx y a Engels y a Lenin, pero ya no les interesaba. Ya esos universitarios franceses ya vivían en otro universo paralelo, que era lo que hoy llamamos marxismo cultural, que ya no hablaban de los medios de producción, quién poseía los medios de producción, no hablaban de la burguesía y el proletariado, sino hablaban de una revolución sexual, de la liberación de la mujer, de la liberación del ser humano, usando lo que ellos llamaban la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. En exacto. aquellos tiempos todavía, si nos metemos del punto de vista ideológico a entender el problema, todavía no existían las políticas identitarias que luego vendrían con otro movimiento marxista, que son los que se llaman los posmodernistas franceses, que son los que comienzan a dividir la sociedad en diferentes categorías culturales que según ellos no son reales, sino que son producto del pensamiento patriarcal del occidente. De ahí, de los años 60, Simone de Beauvoir, esas personas son los que se inventan realmente la forma actual de políticas identitarias que conocemos. Y también tenemos hoy en día la tolerancia represiva de Marcuse, que luego le roba a Mao Zedong la definición de lo políticamente correcto. Toda esa amalgama de cosas se funden hoy en día en los últimos, dependiendo del país, digamos, en los últimos 10 años ya en todos los países. Hace poco yo le contaba a un amigo mío, estábamos hablando de películas cómicas y de pronto empezamos a hablar de Monty Python. Es interesante que Sí, cuando yo era niño en Cuba veíamos las películas de Monty Python, pero vamos, en Cuba existía una censura de qué película entraba y qué ajá, película no. Es decir, las películas que ponían en la televisión en Cuba eran películas que seguramente habían pasado por un proceso de censura y pasándolo ya podíamos verla en la televisión. De otra forma era imposible. claro. Y las películas de Monty Python las veíamos, por ejemplo, la vida de Brian. Ujú. Si tú miras la vida de Brian, durante toda la película existen parodias de estos movimientos que actualmente los vemos todos los días. Por ejemplo, el hombre que se piensa que es mujer y está pidiendo derechos no recuerdo si para abortar, y entonces sus amigos le decían que él no tenía útero, sino porque era un hombre, no era una mujer. Y entonces realmente dice, pero para mí lo importante es tener el derecho en sí. Sé que no puedo abortar porque no tengo útero, porque realmente no nací mujer, pero el derecho en sí es lo que yo quiero tener. Y son cosas que ya podemos decir que ya en el año 79, que es cuando hacen esta película, ya en el Reino Unido era un fenómeno completamente normal lo que vemos actualmente. Es decir, que a día de hoy estamos luchando en países, por ejemplo, dentro de Europa y en Latinoamérica, estamos luchando contra los comunistas, los llamados marxistas-leninistas que creen en la dictadura del proletariado. Estamos luchando contra los marxistas culturales, que tienen más o menos 100 años de vida, tanto como los marxistas leninistas, han existido desde toda la vida, Sí, y son los que creen en lucha cultural, la destrucción del capitalismo en el plano cultural y el empoderamiento total de la cultura en todas las etapas de la vida y en todos los niveles de la educación. Esos son los marxistas culturales, que son los que vemos con las camisetas del Che, muy fácil de reconocer. Estamos luchando con y otro movimiento. hoy en día con los pelos pintados de colores también.
Claro, Por claro, la claro, todos los movimientos identitarios sí, basados en el indigenismo, los movimientos basados en el sexo, en el sexo biológico, que sería enfrentamiento hombre-mujer. De ahí tenemos el feminismo, el feminismo moderno de cuarta, quinta ola, sexta ola, que ya no sé, es imposible entender dónde está. Tenemos los movimientos que dicen que son los basados en el género, la teoría de género. sí, Tenemos los movimientos basados en costumbres alimenticias. Si tú no comes carne y eres exacto. vegetariano, ya estás votando por la izquierda. Los veganos, Tenemos por ejemplo, movimientos claro. basados en, por ejemplo, partiendo del aborto, y ya han podido ligar lo que antes llamábamos el, la protección del medio ambiente. Ya no es Sí, protección del medio ambiente, es cambio del clima. Es sí, increíble, cambio sí. del clima, y una de las formas más fáciles de luchar para no destruir el planeta es no teniendo hijos, es decir, abortando. Si proteges el ambiente, automáticamente ya estás votando a la izquierda. Eso, y tenemos otro movimiento que es muy antiguo, que es el movimiento globalista de la oligarquía financiera, nunca hablábamos de eso. La Sí, oligarquía financiera durante todo el siglo XX apoyó a los gobiernos totalitarios, conociendo la metodología marxista que ha tenido tanto éxito durante el siglo XX. Es lógico que actualmente, por ejemplo, George Soros y todos estos personajes siniestros, todos apoyan los gobiernos de izquierda. ¿Y por qué? Digo, porque el comunismo y la izquierda en general ha tenido un éxito rotundo. Claro, una persona del pueblo dice, pero ¿cómo éxito si me ha llevado a la miseria a mí, a mi familia y a mi pueblo, y no tengo que ujú, comer? Digo, claro, el éxito del que hablo no es el éxito tuyo ni mío, es el éxito de las de ellos. personas que implementan estas ideologías y han llegado al poder y se han mantenido 60, 70 años. ¿Cómo no va a ser un éxito? Estas son las Claro. ideologías, y los grupos con los que estamos luchando actualmente, y todos estos grupos juntos conforman lo que yo llamo la izquierda moderna. Sí, es muy importante eso que estás mencionando tú y no se me vienen a la cabeza dos cosas muy importantes que creo que hay que aclararle a la gente. Lo primero, uno ve en el día de hoy, cuando camina por las calles de distintas partes del mundo, pasa desde, no sé, el sur de Chile hasta Nueva York sin ningún problema, y en Europa también, todas estas jóvenes con los pelos pintados, deconstruidas que le llamamos nosotros, donde hay una, ¿cómo se llama? Un interés inconsciente, digamos así, por afearse, por echarse a perder de alguna manera, por no explotar el lado hermoso ni de la personalidad, ni de la belleza física, sino que todo lo contrario, echar eso a perder. Eso se ha transformado en una moda. Muchos hablan de la desconstrucción social, la desconstrucción del individuo, pero es importante que hablemos un poco de eso porque la mayoría de la gente que vemos hoy día en las calles, ¿cómo se llama? Sigue este tipo de modas porque han transformado esto en una verdadera moda. Y eso es lo que la gente no se da cuenta, y ese es el gran éxito de todo esto. Llegar a pintarse el pelo de un color determinado sin saber a qué tipo de causa estás adhiriendo y qué significa esa desconstrucción y qué es lo que buscan por detrás. Pero como es una moda que sale en la televisión, en los comerciales, etcétera, la gente lo sigue sin ningún problema. Y creo que ese es un punto muy importante, cómo ellos han logrado y han sido tan efectivos en el hecho de poder engañar a la gente sin saber que están cargando sus propias banderas. No sé si tienes algún comentario al respecto de eso. Bueno, este fenómeno ya comenzó de una forma muy sutil y por otras causas. Fue lo que el momento a finales del siglo XIX ocurre, por ejemplo, en la pintura.
en primer lugar. Son los Ajá. movimientos lo que se llaman antiacadémicos, que quieren separarse completamente de la cultura clásica, no en el sentido de estilo clásico, sino No, claro. los movimientos de técnicas clásicas realistas, ¿no? Y Sí. comienzan a crear cosas muy revolucionarias que sin duda tenían su lugar en la cultura, pero como siempre ocurre, todo se hace sin tener ningún tipo de mesura, ¿no? Es decir, que es siempre cada vez más extremista. Y del puntillismo, es decir, de pintar con puntitos, llegó un momento en que alguien pintaba con menos puntos y ya en los años 40 teníamos una pintura que era solo un punto. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, ya por ejemplo en Alemania ya existían movimientos que eran completamente, se habían volcado completamente a pintar el lado más oscuro y más feo de la vida. Es decir, las personas, mientras tenían un interior más absurdo y más horroroso, se convertían en mejores pintores. De ahí que con una de las cosas que podemos diferenciar entre lo que se llaman los movimientos socialistas totalitarios modernos, Ujú. cuidado, lo moderno desde el punto de vista filosófico, que ya no estamos en la modernidad, estamos en la posmodernidad, después de Exacto. la Segunda Guerra Mundial. El marxismo de Marx, el nacionalsocialismo y en general el marxismo-leninismo son movimientos que se llaman modernos. En esos movimientos, esos movimientos, aunque partían de cosas que al final vemos que no tuvieron sentido ni éxito para el pueblo, ellos por ejemplo, no decían cosas tan absurdas. Por ejemplo, en la pintura, estos países protegían las formas de arte desde lo más básico. Por ejemplo, existía el realismo socialista, que desde el punto de vista pictórico es muy hermoso. Tenemos también el renacimiento de las artes durante el tercer reino en Alemania, el tercer imperio alemán, que era el Sí, de Hitler, ¿no? Es decir, que ellos cuidaron mucho de la cultura que ellos poseían con anterioridad. El movimiento de la escuela de Frankfurt, que ellos tenían un crítico de arte que realmente ni era crítico, pero de arte no tenía nada, que era Teodoro Adorno. Él es sí, él trae al nuevo mundo, a los Estados Unidos, ese odio contra todo tipo de arte que represente lo bueno y lo bello. De ahí que comienzan a sustituir el arte real que todavía quedaba en Estados Unidos con lo que se llama hoy el performance, que es, por ejemplo, orinar en una botella y venderlo por 20,000. Y entonces el que se ha pasado 15 años estudiando pintura y pinta una obra de arte como Michelangelo, es vamos, imposible de diferenciarlo, no puede venderlo. exacto. Este movimiento que es el esnovismo, este moderno, mientras más feo eres, más bello, mientras más bruto eres, más inteligente eres. Es decir, todo al revés. Exactamente. Es Exactamente. es el paradigma moderno que siempre existió en el comunismo. En el comunismo, mientras más pobre eras, más puntos tenías Claro, socialmente, claro. eras más valorado. Es decir que esto de premiar lo malo, premiar lo malo y ¿cómo se llama? A los mejores de la sociedad, castigarlos, es decir, combatir la meritocracia, ha sido desde el principio de los movimientos socialistas uno de los objetivos más importantes. Y no hablo solo del marxismo, hablo de antes del marxismo. Ya el socialismo en sí sale de este tipo de pensamiento que en aquel momento era real, cuidado. Los socialistas, cuando nacen, ellos ven que detrás de las desigualdades
que ellos notan en la sociedad, hay injusticias. Es decir, una persona es tratada injustamente, por eso cuando nace en el seno de una familia campesina, esa persona nunca podrá ser otra cosa que no ser campesina. Estaban explotados y estaban envueltos en unos límites que eran injustos, porque las personas no tenían libertad. Con el tiempo, las personas en los países occidentales, sobre todo ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, la gente es cada vez más libre y cada vez más gente sale de la pobreza gracias al capitalismo. Y llega un momento en que nos damos cuenta ya en el siglo XX que la mayoría de las diferencias sociales no son producto de injusticias. Mientras más desarrollado y más libre es un país, hay menos diferencias provocadas por injusticias. Las diferencias que vemos actualmente en nuestros países son provocadas por muchas causas, sobre todo, por ejemplo, malas decisiones que malas decisiones que tomamos nosotros mismos en edad muy temprana, cosas, productos de nuestro propio ADN, malas costumbres que hemos tenido, que hemos recibido de nuestros amigos, y así sucesivamente. Con el tiempo, cada vez que va pasando un año, se van acumulando nuestras malas decisiones y al final podemos ser más pobres, con menos éxito. También depende mucho del lugar donde nacimos, eso es realidad. También depende de la suerte. Es decir, hay muchos factores que crean diferencia entre las personas. El socialismo, desde el principio, y ya hablando del tema de cómo luchar contra el marxismo, y yo digo en general contra cualquier tipo de socialismo, es luchar contra la falacia de la igualdad. No sé si tú quieres aportar algo. No, ese tema de la igualdad yo lo he explicado en algunos programas, yo tuve mis propios insights al respecto y creo que la igualdad no existe, es una cosa completamente, una falacia porque la igualdad en la naturaleza como tal no existe. Y no existe por un motivo muy simple, porque es cosa de fijarse cómo funciona la naturaleza, es cosa de fijarse cómo funciona, por ejemplo, un bosque, donde hay una serie de semillas que pueden haber sido plantadas, sin embargo, todas tienen condiciones de agua diferentes, entonces hacen que se desarrollen de manera diferente. A medida que se van desarrollando, entran otros factores en juego. La ubicación de donde está esta planta, las condiciones de luz, las condiciones de sombra, las condiciones del viento, etcétera. Y todo eso hace que el bosque vaya naciendo disparejo y unos se desarrollan más, otros se desarrollan menos. Si tenemos aún en cuenta un factor mucho más espiritual, aún lo que pasa en esta vida no es el fin de todo. Entonces podría a lo mejor yo nacer en una situación más desfavorable hoy día, pero quizás en el día de mañana, con una conciencia, ¿cierto?, más espiritual, podré mejorar esa condición. Entonces, creo que es muy bueno el ejemplo de mostrar el bosque para explicarle a la gente que la igualdad no existe, es una falacia tratar de construir una igualdad. Ahora, ¿a quién le sirve construir esta falacia de la igualdad? Como bien tú decías, es justamente a los sistemas totalitarios. Ya sea a los sistemas totalitarios en general, donde está la gran falacia, por ejemplo, de tratar de fascistas a la gente que es pro libertad. Es todo lo contrario. Si el fascismo siempre ha sido de izquierda, siempre ha sido de idea socialista y ha sido totalitario, por definición. No hay una gran diferencia entre las bases. Sí habría una gran diferencia, por ejemplo, entre el fascismo y los patriotas, por ejemplo, norteamericanos, que también la gente se confunde porque no tiene que ver simplemente con el gobierno norteamericano, sino que va mucho más allá por el hecho de que están basados en principios morales y son también, de alguna manera, los primeros enemigos del gobierno cuando el gobierno se excede en sus facultades. ¿Por qué? Porque hay gente que está y tiene inculcado dentro de su constitución los valores por la libertad, que es algo que se está perdiendo hoy día y mucha gente no entiende, sobre todo las generaciones más jóvenes. Entonces, esta construcción de querer construir este ideal donde todos son iguales, lo único que hace, y la gente no se da cuenta, es crear esclavos.
porque la única manera de generar igualdad en un bosque es cuando tú raleas el bosque, como se llama en el manejo forestal, y haces que todos los árboles crezcan parecidos y crezcan iguales. Es parecido a esa imagen de Pink Floyd cuando salen todos, ¿cierto? Eres otro ladrillo en la pared. Bueno, eso sería justamente un poco la igualdad. Por eso creo que es importante hacer referencia justamente a esto. Pero dentro de todas las falacias, hablemos también de algo que me parece muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque mucha gente también se confunde acá y por la ignorancia no entienden cómo funciona esto. ¿Cómo crees tú que las oligarquías financieras, que fue algo que tú empezaste a hablar, han influido en llevar este marxismo cultural a todas partes, hacerlos parte de sus marcas, de sus estrategias de marketing, como estas mismas compañías, que la mayoría vienen desde los Estados Unidos, son aquellas que están diseminando alrededor del mundo estas modas que estamos hablando, que la cara visible es una moda, es ser cool, por ejemplo, es ir a Starbucks a tomar esa porquería de café, pero en el fondo lo que están metiendo es una agenda marxista. Explícanos un poco cómo esas grandes oligarquías financieras que se han unido a estos globalistas están llevando esta agenda. Sí, volviendo a la igualdad, la igualdad, han existido muchos tipos de igualdades y solo una ha triunfado en la realidad, Ajá. que ha sido la igualdad ante la ley. No Tienes toda la solo razón estoy en ese hablando punto. Toda la razón en ese punto. no solo hablo de países y constituciones, hablo de deporte. En ese momento a mí me venía en mente el deporte. Los deportes funcionan porque se basan en un sistema de reglas que todo el mundo que quiere competir en ese deporte tiene que seguirlas y independientemente si eres amateur o estás al nivel más profesional, todos las siguen y gana quien gana. Y hay Sí, diferencias. Y en el podio hay 3, bronce, plata y oro. Pues, ¿qué quiere excelente. el comunismo? El comunismo te dice que en el podio, en la plaza número 1 de la medalla de oro, estará toda la sociedad. Pero no Claro. es real. Está él solamente, está el Maduro, Muy buen el ejemplo. Fidel. Sí, El sí, poliburó, están claro. esa gente. Sí, 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 sí. Ellos son los que están arriba. Eso es la realidad. Pero ellos te prometen que estarás tú. Claro que votas por ellos y los apoyas, porque una persona, generalmente, ellos conocen que en cualquier tipo de adjetivo que yo mire en una mirando una sociedad, cualquier tipo de adjetivo negativo, por ejemplo, digamos que el positivo es ser muy bonito. Sí. Y ser feo es negativo. Esto lo conocemos. Ser bruto es negativo, ser pobre es negativo, ser millonario es muy positivo, es normal. Ellos saben que hay menos millonarios que pobres. Ellos saben que la mayoría, que hay menos modelos que gente normal o fea. Y entonces, ¿qué pasa? Dicen, vamos por la mayoría. Le prometemos a los feos que les quitaremos a los bellos, no sé, un pedazo de nariz y se la damos al feo para que tenga Exacto. la nariz mejor, las orejas más pequeñas y así hacemos esto y entonces la gente dice, pero claro, eso para mí es muy bueno. Y entonces lo que sucede es que comienzan a castigar a los mejores. Y con el tiempo, te digo, la meritocracia, ellos siempre odian la meritocracia. Es muy fácil reconocer a los marxistas en la televisión porque cada vez que tú le hablas de mérito, no te dejan terminar la frase, comienzan a gritarte. La igualdad que ellos dicen es muy interesante porque yo sé cuándo es un marxista, cuando él no te dice igual según qué criterio. Es una de las cosas más características de ellos es que nunca te dicen según qué criterio debemos ser iguales. Y entonces la igualdad que ellos se imaginan y como engañan a las personas es que siempre te ponen como ejemplo un punto de partida que ya no existe. Debería haber existido en algún momento. Es como cuando comienzas a correr y ¿dónde está el momento en que todos comenzamos a correr
de forma igualitaria. Mientras corríamos, mientras pasaba el tiempo, hubo quien iba más rápido. Y entonces estamos en un momento, por ejemplo, en el medio de la carrera, y ya veo que hay diferencias. Yo estoy en 7º lugar y hay Exacto. 40 personas detrás de mí. Hay Claro. 6 delante de mí. Y yo me paro y digo, un momento, ya no somos iguales. Y la carrera, no sé, congelamos la imagen y entonces hacemos algo, el Estado, cuidado, el Estado Sí. con su poder Ujú. autoritario, no sé cómo lo hace, pero pone a todo el mundo de nuevo igual. Es decir, los que estaban delante ya perdieron la ventaja que habían creado con su sudor Sí. y de nuevo todos iguales. Y comenzamos de nuevo, pero yo sé que dentro de 3 días otra vez tendremos diferencias. Entonces, el comunismo lo que hace es crear continuamente injusticia y castigando a los que se han adelantado mucho. Para ellos eso es negativo. Por eso es lógicamente ningún país comunista puede avanzar porque los mejores se marchan o los mejores pierden cualquier tipo de motivación y dice, pero ¿para qué trabajar? Después de 20, 30, 40 años, nunca van a funcionar. Y lo más triste de todo es que las personas que eran más pobres antes de la llegada del comunismo y que anhelaban ese momento cuando harían, no sé, un promedio y ellos recibirían mucho más, esas personas con el tiempo se han convertido en mucho más pobres que antes. Ejemplo de eso, Cuba, Venezuela. Venezuela mucho más porque, Sí. vamos, Venezuela lo ha experimentado en los últimos años. Yo cuando salí de Cuba ya todo el mundo era completamente miserable. Y Ujú. eso es el problema de la igualdad, es uno de los pilares que debemos entender siempre para identificar contra quienes luchamos. Y te digo, es una falacia, es un pilar que es una falacia y siempre debemos combatirlo, sobre todo las personas con con bajo nivel económico deben combatirlo. Las personas que tienen mucho dinero, como podemos ver en Hollywood, para ellos ser comunista es obligatorio, no les importa, nunca Mm. van a perder dinero siendo comunistas, incluso van a ganar, Claro. bueno, hasta ahora, sí. Sí. Una de las cosas, bueno, es muy importante lo que mencionas porque yo estoy de acuerdo en ese punto de que además se esgrime esta cosa de la igualdad, porque cualquier persona que se destaque por sobre la media, con su trabajo, con su talento, con lo que sea, es un ejemplo viviente de que el comunismo no funciona. Por lo tanto, es odiado y no le sirve que esté esa persona en la sociedad. Y por eso termina el comunismo y el socialismo. Termina siempre en esta cosa de silenciar a sus oponentes y termina finalmente asesinarlos. Es también una manera de el silenciar a la gente, es también una manera de represión, de asesinato político, asesinato psicológico, como tú lo quieras, y finalmente hemos visto que termina con la vida de las personas. Entonces, creo que vamos al punto del globalismo. Yo creo que es muy importante, Ángel, que podamos entender qué es esta fuerza que se llama el globalismo, que no es más que un intento moderno de canalizar todas las fuerzas subversivas de la sociedad, esto, lo que se llaman estos justicieros sociales, lo que se llaman estos grupos de personas que están en diferentes protestas, en diferentes marchas, que creen que están luchando por una causa noble, cuando todo esto está planificado de antes y cuyo fin en el fondo, estas fuerzas, estos tontos útiles que se prestan para esto, su fin en el fondo es lograr verdaderos ejércitos para utilizar a estas minorías para acallar a las mayorías e ir transformando la sociedad progresivamente hacia el socialismo. Pero este socialismo ya 2.0 es el más peligroso que hemos tenido en la historia porque ya se trata de ir por todo. Aquí van por todo y para eso es que están armando este nuevo gobierno mundial. Hablemos un poco de eso. ¿Qué nos puedes contar del globalismo, el rol del globalismo en esto, que utiliza por lo demás al marxismo para llevar a cabo sus planes? Sí, el globalismo, que una de las caras más famosas del globalismo actual es George Soros.
pero vamos, existen mucho, y no solo personas físicas, sino también muchas instituciones e incluso partidos políticos que les llamamos partidos globalistas. Por ejemplo, el Partido Demócrata se ha caracterizado toda la vida por ser un partido globalista, Sí, que siempre en sus filas ha tenido presidentes y muchos políticos que han luchado mucho por crear los pilares globalistas que tenemos actualmente después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BISC, el Bank of International Settlement, sí, que ha sido son los pilares del globalismo moderno, aunque claro, las personas de a pie no entienden mucho de qué van estas instituciones, pero un ejemplo muy típico serían los movimientos verdes, sí. y antiglobal, lo que se llamaba antiglobalista, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos hasta a El los años ambientalismo, sí, 90, sí, el ambientalismo. Siempre el ambientalismo, si nos vamos hasta los tiempos de los hippies, siempre fue no sé, una filial del comunismo, que era una de los movimientos anticapitalistas, partiendo sobre todo del anti-industrialismo, es decir, negar cualquier tipo de industrialización y regresar a la naturaleza, es decir, sacarlos de la sociedad con el sexo, las drogas y el rock and roll. Y de estos movimientos se van transformando, y como digo yo, llegan lo que se llama el verde, que yo los llamo los melones o las o la sandías, sandía, ¿no? sí, Porque sí, verde por fuera y rojo por dentro. claro, Sí. Y ellos pues, si tú miras los años 90 y ves estos movimientos contra ¿cómo se llama? Protección del medio ambiente, por la protección del medio ambiente, como Greenpeace, etcétera. Que sí, claro, tú dices, pues yo los apoyo porque yo también quiero proteger el medio ambiente. Y entonces ellos protegían el medio ambiente, y con el tiempo te das cuenta de una cosa muy interesante, que este mismo movimiento actualmente son los que están por el cambio climático. Es el mismo movimiento. No, sí. han cambiado los eslóganes, pero es el mismo movimiento. Y actualmente cuando hablan te das cuenta que es un movimiento marxista normal. Es decir, ¿cómo es posible que solo por el hecho de proteger el medio ambiente tú tienes que ser necesariamente marxista? Porque yo protejo mi medio ambiente y no soy marxista. Sí, Entonces, ¿cómo es posible han que expropiado ese tema, claro, del medio ambiente. Pero increíble, pero cualquier movimiento civil que existió en algún momento, que digamos que nació sin ningún tipo de ideología, estos movimientos ya a los 3 meses ya entran al movimiento ciertas personas que quieren ayudar. Sí, Incluso llevan un dinero de alguien o algún tipo de subvención continua, son capaces de crear una logística, recibir ayudas, no sé, de lobbies. Y entonces, claro que estos movimientos se alegran mucho de que estas 2, 3 personas han entrado al movimiento, incluso los ascienden a jefes del movimiento, y dentro de 7 meses ya es un grupo marxista normal y corriente. Si no lo fue en el principio, lo será en unos meses. Las mismas personas que en los años 90, los anti-glow, en los años 90 rompían las vidrieras de todas las ciudades, y que típicamente decíamos, mira, esos son realmente chicos marxistas, están luchando contra las oligarquías financieras, contra el capital, ¿no? Y sí, eran típicamente marxistas. Claro, normal. Estos mismos movimientos actualmente en Hungría son los que luchan contra Víctor Orbán cuando habla mal
de George Soros. Ellos son los que salen a la calle a luchar por George Soros. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esto de que los antiglobalistas luchen por mantener la Universidad de George Soros en Budapest? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Es decir, todos estos ejércitos de justicieros sociales desde el principio han sido subvencionados por los globalistas para conseguir sus propios beneficios y objetivos. Incluso la creación de la Bolsa Internacional de Comercio de las cuotas de dióxido de carbono. Si tú miras la historia, se logró gracias a la presión de los movimientos que luchaban contra el cambio climático, que se creyeron la mentira de que el dióxido de carbono es un veneno. Y lo más tonto de todo es que no estudiaron biología, porque mi pregunta es, ¿de qué cosas respiran las plantas para crecer si no es el dióxido de carbono? Durante el día, la fotosíntesis, que es lo que respiran las plantas, que al final se queda en el tronco el carbono y emite el agua y el oxígeno, que es lo que respiran por la noche como nosotros. Digo, Claro. estamos hablando de unas ecuaciones con resultado neto cero, y ellos se han aprovechado que la gente estudió mal la biología cuando eran niños. Ese es un punto Y clave. todavía, Claro. todavía se piensan que han creado esta conexión entre estos colectivos que no importa si se llaman marxistas o no. Lo importante es que tú pertenezcas a ellos simplemente porque quisieras vivir en un entorno libre de contaminación. Y esto yo creo que todo el mundo lo quiere. Y ya queriendo esto, ya eres de izquierda. Esto es el marketing que ha logrado con tanto éxito que nadie se ha dado cuenta en el mundo occidental. Sí, ese es un punto clave lo que mencionas tú, porque con esto no estamos diciendo, para la gente que malentiende todo, en ningún caso estamos diciendo que estemos en contra, por ejemplo, de la lucha por el medio ambiente. Todos queremos vivir en un lugar más limpio, con un aire más puro, con menos contaminación, con menos plástico, etcétera. Esas son cosas muy loables. El problema es cuando se secuestran estas agendas y se politizan, porque esto debería ser un tema de conciencia social y no un tema de política, y menos para utilizarlo con una agenda con fines tan oscuros como, por ejemplo, hacerle creer a la gente lo que tú bien decías, el tema de que cómo le han hecho creer, y ese es el punto de ignorancia que tenemos ahora, a la gente de que el CO2, por ejemplo, es un gas contaminante, cuando es el alimento de las plantas, reverdece el planeta, etcétera. Bueno, hay algunos estudios al respecto que ya hablan de que esto es netamente una agenda de terraformación, producto de lo que significa la alteración del CO2 como tal en la atmósfera de la Tierra. Pero no vamos a entrar en ese tema. Me gustaría hablar un poco de los grandes mitos. Esto de cuando hablamos de izquierda y derecha, ya no estamos entendiendo esta forma tradicional, sino como dos bandos que se van confrontando finalmente. Y mucha gente lo entiende de esa manera, que se confrontan, por ejemplo, el patriotismo contra el internacionalismo, la familia contra el individualismo, el sentido común contra, por ejemplo, la disociación mental. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque ese es un tema que está muy en boga hoy día y mucha gente ahí también, así como creen que el CO2 es un gas contaminante, tampoco entienden los principios de libertad, por ejemplo, que nos da el patriotismo. Los ignorantes ya más extremos llaman a eso incluso de fascismo. Imagínate, o sea, la confusión es gigante. ¿Qué nos puedes aportar con tus conocimientos para ir despejando todas estas dudas, don Ángel? Todo esto procede del método de lucha que ya se crea en los años 30 en la llamada Escuela de Frankfurt, que es lo que ellos llaman la teoría crítica, que se basa en la crítica hasta la náusea. Es decir, criticar, independientemente de que durante el proceso hayas recibido, te hayan rebatido, ya al otro día te despiertas y criticas lo mismo. Es crear una forma de conflicto. crítica social
sí, un conflicto, sí, un conflicto y una crítica social, tratando de imitar las conversaciones entre personas completamente disociadas mentales, es decir, enfermas mentales. Cuando tú hablas con una persona que está enferma mentalmente y que es imposible tener un hilo lógico de conversación, se le olvidan las cosas, te repiten, dice cosas completamente absurdas, fuera de lugar. Ellos logran crear este tipo de debate temático en la sociedad. Ellos incitan a este tipo de debate. Es decir, que, por Ujú. ejemplo, como decía uno de ellos, no recuerdo, Horkheimer, ellos decían, si tú Sí. necesitas destornillar algo y pides un destornillador, pues la pregunta es, ¿por qué quieres un destornillador y por qué no un martillo? Es la pregunta, ¿por qué tú piensas que el destornillador debe hacer eso? El ojo humano, ¿por qué dices que es para ver? En el momento que el ojo diga que él no es para ver, que no le trates de decir a él para qué nació, porque él, por ejemplo, él quiere digerir. En el momento en que el ojo humano se aparte de este tipo de tareas patriarcales que le hemos dado a nosotros y haga lo que le dé la gana, por ejemplo, como te digo, digerir en lugar del estómago, en ese momento el ojo será libre. Es decir, que son Imagínate, ejemplos que ¿no? ellos mismos dieron en su tiempo, sin saber que en el futuro, yo, por ejemplo, aquí en YouTube lo diría de nuevo, son ejemplos que ellos dieron y tú dices, pero estos son ejemplos completamente absurdos, Pero lógico. completamente dementes. Sí, dementes, que el ojo diga que él quiere digerir y entonces en el momento que él te diga que él no nació para ver, sino que él te define para qué nació, es problema de él y no que nosotros le digamos qué debe hacer. En ese momento será libre el ojo. Y digo, pero es lo que quieren hacer, lo que nos dicen en la sociedad y de ahí viene lo que vemos actualmente de que el sexo no es lo que te impone a ti la biología, sino lo que quieras ser tú. Y en el momento que tú decidas tu sexo, te conviertes en una persona libre porque te deconstruyes y te autoconstruyes. Son cosas demenciales. En el momento de que gran parte de la sociedad comienza a pensar así o a despensar así, ya estamos muy jodidos. Y eso es lo que vemos actualmente en todas estas cosas. Eso, te digo, ya viene desde los años 30. Ellos son los marxistas culturales, lo que se inventaron la nueva forma de destruir la sociedad occidental a través de la descomposición de la sociedad en todos los niveles, en la Exacto. lengua, en la forma de pensar, en la lógica, en el tipo de debate, en el debate moderno basado en opinión y no en argumentos. Es decir, que no necesitas argumentar lo que dices. Si tú dices que sí y yo digo que no, pues podríamos estar años y años diciéndonos unos al otro que la razón la tengo yo, no tú, y al final discutiendo y en la televisión muy contentos. Esto es lo que vemos actualmente, es lo que se llama el posmodernismo, que es la estupidez en su máximo esplendor. Y no recuerdo lo que me preguntabas Sí, exactamente. tiene, Déjame. es que es muy buena tu explicación, pero cómo es el patriotismo, por ejemplo, una fuerza que puede luchar contra esto, siendo y considerando además que todo esto tiene un trasfondo internacionalista? Es por eso que siempre se dice en el fondo que a menos que lo necesiten para conseguir un objetivo en particular, se dice que los marxistas no tienen patria, por ejemplo, y no la tienen producto que siempre obedecen a una agenda que no tiene fronteras. Ahí podemos pensar en las grandes internacionales, ¿cierto? Eh, Cómo penetró, no sé, el marxismo soviético en ese tiempo, por ejemplo, a Francia, y a tantos otros países donde siempre se considera que el motivo final es unir a los trabajadores en su tiempo, y hoy día es unir a los países a través de la Agenda 2030 y a través, por ejemplo, de organizaciones también de izquierda marxista como las Naciones Unidas. Por eso te preguntaba, ¿crees que el patriotismo tiene un rol aquí, por ejemplo, de poder combatir esto? Porque yo creo que sí, puntualmente.
El patriotismo es una de las formas más fáciles de identificar a una persona conservadora actualmente. Ujú. Tenemos que recordar que el marxismo nace de personas, de judíos. La mayoría de los marxistas a principios del siglo XX, todos son judíos. Tanto las repúblicas soviéticas que crean en la llamada la URSS, y también otras repúblicas que nacen, que duran poco tiempo, que nacen aquí, por ejemplo, en Hungría, en Alemania, son creadas por marxistas judíos. Esto es muy importante, independientemente de la censura, del antisemitismo, que no debemos criticar a los judíos. Si criticas a judíos, eres antisemita. Si Sí, criticas a un peruano, pues no hay palabras para ello. Pero tenemos que entender por qué nacen ideologías basadas en el internacionalismo. Claro que el marxismo es internacional, porque fue apoyado en su momento por grupos que no se sentían bien, nunca se sintieron bien en sus países de orígenes, es decir, donde nacieron, se sintieron extraños. Esto puede ser culpa de ellos, o puede ser culpa de la gente autóctona del país y del racismo. Eso es otro tema, pero es también muy interesante entender que fueron creados, esta ideología fue creada y apoyada por personas que no tenían patria. Actualmente, esta teoría, esta ideología, ya no es apoyada por, digamos, por judíos. Yo conozco muchos judíos que son de derecha en Hungría, sobre todo en Hungría, muchísimos. Ya ellos no creen en los que creyeron sus antepasados. sí. Actualmente lo que vemos es que ya no existe esta componente judía. Puede ser de cualquier etnia. Esto ya no existe el judeomarxismo, Ese sino que existe punto, el marxismo sí, cultural. ese punto que tú estás tocando es clave porque mucha gente no lo entiende y dice, no, pero es que detrás de todo esto están siempre los mismos. Y tú acabas de decir una cosa clave, que hay mucha gente que se siente sin patria. Y dentro de eso, los judíos son uno de los más importantes, de gente que se siente sin patria. Yo creo que por eso llegó tanta gente también de los mismos judíos a abrazar estas agendas internacionales y siempre vemos mucha de esta gente ahí, que creo que eso es una cosa que también es completamente real. Entonces, creo que has tocado un punto muy importante en ese sentido. Si quieres ver un ejemplo de que no tiene Ajá, ninguna relación con ser judío, pues tienes que mirar a Israel. Ellos tienen patria, se llama Israel. sí, Y los mismos, yo conozco judíos de Israel y todos ellos me dicen lo mismo, que ellos ya en Israel no apoyan muchos no apoyan a la izquierda. Durante mucho tiempo, la izquierda, el judaísmo internacional, hacía que Israel no fuera criticable, pero ya eso se acabó. Ya el marxismo internacional tiene una etnia que es mucho mejor, que produce más caos, son los musulmanes. Es decir, sí, que Israel actualmente está sufriendo de las embestidas del marxismo y de ¿cómo se llama? Las organizaciones subvencionadas por Soros. Es decir, que ellos también viven la misma pesadilla que viven muchos países sí. occidentales. Es decir, que ya ellos, muchos judíos entendieron esto. Sí, que haya judíos en New York que todavía continúen con el marxismo, eso puede suceder, pero no creo que tenga importancia su etnia en este asunto, tanto como a principios del siglo XX, que Sobre había todo muy ahora, pocos claro. marxistas Sí. teóricos marxistas, por ejemplo, no sé, autóctonos de un país que te dirían por qué debería autodestruir a mi propio país por una ideología. No, ¿por qué me tengo que autodestruir? Y esto es lo que vemos actualmente, por ejemplo, en Europa y supongo que en Latinoamérica, que países, digamos, partidos que según el nombre, nosotros que tenemos cierta edad, los definimos como de derecha, por ejemplo, un partido que tú dices demócrata cristiano o un partido popular. Estos partidos
teóricamente antes eran de derechas, pero cuando tú miras lo que te decía, cuando hablan de igualdad, cuando te hablan sobre el cambio climático, te hablan sobre la situación actual de la mujer que oprimida, te hablan sobre que existen muchos tipos de géneros. Entonces tú dices, pero estos partidos ya no son de derecha, tienen ¿cómo se llama? Una corriente marxista. Digo, claro, estamos hablando del marxismo cultural. La derecha europea y latinoamericana en los últimos 20, 30 años solo te habla de economía. Es decir, ellos continúan con el discurso del liberalismo, del capitalismo, de la propiedad privada y estas cosas de siempre. Sí. Es decir, son partidos que te hablan de tecnicismos económicos. Y por eso es que han perdido la batalla cultural. Jamás Lógico. han hablado de nada cultural. Ellos simplemente se limitan a seguir el plan cultural de la izquierda. Todo lo que dice la izquierda, ellos lo apoyan con tal de no perder votantes. Bueno, pierden votantes, pero es lo que vemos actualmente en los últimos 30 años. Ya las derechas antiguas no existen, son lo que llamaríamos de centro, pero al final del día son de izquierda, porque ellos cuando tengan que votar una ley por lo que llamamos la violencia de género, que es la violencia del hombre contra la mujer por ser mujer, y no por ser un violento o un asesino, como pensábamos antes. Sí. Estos partidos, como los partidos de Merkel o de Macron, ellos que dicen que son de derecha muchas veces, son de izquierda, ellos lo apoyan. La derecha, por ejemplo, en Europa, es muy fácil de reconocer. Son partidos patrióticos, partidos como Trump que dicen, mi país es lo primero y luego los otros. Piensan como pensamos nosotros en la familia. Mi familia es lo primero. Esto no significa que no tenga amigos, no significa que yo mate a mi amigo para salvar a mi madre. Exacto. Claro. Estos no existen en la vida real. Vamos, llegar a un nivel de violencia tal que tenga que decidir entre matar a mi hermano o a mi hermana. Eso es demencia total. En la diplomacia tampoco existe este tipo de situación, que el hecho de que significa que odio a todos los que no son de mi patria. Eso no es real. Y eso es el falso dilema o dicotomía que crea la izquierda cuando tú dices, amo mi país, dice, ¿quieres decir que odias, que eres xenófobo? Ellos, cada vez que te hablan, ellos te dicen, ¿quieres decir que? Y el ¿quieres decir que? Significa que van a decir en ese momento una falacia lógica. Las falacias lógicas, ellos son incapaces de crear falacias lógicas bien estructuradas porque son demasiado brutos para hacerlo. Y siempre lo que tratan es que hables tú primero y después te dicen, ¿quieres decir que? Y entonces te ponen la falacia La palabra en la lógica que boca. tiene 400 años. Sí, la palabra en la boca. Y se han acostumbrado a discutir con personas de su nivel. Son incapaces de discutir con personas preparadas porque no tienen ningún argumento. Y te digo, una de las formas más fáciles de diferenciar la actual izquierda y derecha es el patriotismo y la defensa de los valores culturales de un país. Eso es una de las formas más fáciles. Sí. ¿Qué te parece si voy a hacer una pequeña lectura, porque ya estamos entrando en este segundo bloque del programa, donde les dijimos que íbamos a dar algunas estrategias de lucha? Bueno, hemos hecho un sustrato para la gente que no entiende cómo funciona esto, para que puedan entender justamente de qué va toda esta situación, porque es imposible sin hacer una buena introducción.
¿Y qué te parece, Ángel, si yo leo alguna de las estrategias de lucha que tú hábilmente describiste acá en base a tu experiencia? Tú pusiste 4 estrategias de lucha básicas justamente para poder contrarrestar esto. Y yo voy a dar paso a leer lo que tú pusiste acá. Tú pusiste, número 1, votar por partidos no comunistas, no globalistas. Esto no es fácil, ya que hay países que no disponen de partidos ajenos a la izquierda. Esa sería la estrategia número 1, votar por partidos que no sean de izquierda en el fondo. Y como los globalistas, este poder internacional está ocupando justamente a los partidos de izquierda, terminamos entrando justamente en el mismo embrollo. Número 2, dice, hacer presión en redes sociales con canales dedicados a un país específico, criticando los partidos con deriva izquierdista, poniendo en ridículo la hipocresía y las mentiras de sus afirmaciones. Es un poco lo que hacemos aquí en Contracultura. Número 3, dice Ángel, debatiendo a un nivel más moderado con nuestros familiares y amigos que en su desinformación, ignorancia o pereza comenzaron a votar por la izquierda cuando jóvenes y ya se han acostumbrado. Explícanos un poco ese punto, que creo que la nota estaba más para ti que para alguien que lo lea de afuera. El punto número 3, debatiendo a un nivel más moderado con nuestros familiares y amigos que en su desinformación, ignorancia y pereza. ¿Qué te refieres ahí con ese Sí, tema un poco más concreto para que la gente lo entienda? sí, sí, dentro de una sociedad como incluso en Hungría, que tenemos hace 10 años que está ganando el partido de Orbán con 2/3 en el Parlamento, vamos, digamos, mucho éxito. En los otros países la situación es mucho peor. Es decir, que es muy fácil tener amigos y familiares que voten por partidos comunistas, aunque no llamen comunistas, pero siempre, claro, muy fácil, generalmente tienen nombres como Partido Socialista, Sí, algo obrero, Frente, Revolucionario, sí. Unión. Esos nombres son los típicos de la izquierda La, son la tapadera de un partido realmente comunista. como le llama Pues un amigo, las franquicias del Partido Comunista, como le llama un amigo. exacto. Y tenemos mucha gente que, por ejemplo, la gente que antes eran obreros, trabajadores, eh, que siempre apostaron por la lucha socialista. Ellos se creyeron lo de la lucha de clase. Actualmente tenemos muchos jóvenes que están metidos dentro del marxismo cultural. Todos los viejos y los nuevos viven en esta sociopatía que es la autocensura. Es decir, el miedo a que te algún ista. Y entonces te pasas la vida entera fingiendo que piensas una cosa eh, y que dice otra. Es decir, Sí. es ser un sociópata. Y con Y eso además a estas personas, le entregas todo el poder a ellos. Te quedas le estás entregando todo el poder con esa actitud. claro, les entregas tu cerebro, que es lo donde Ujú. ellos quieren llegar siempre. Y es muy importante que, aunque es más fácil a través de un vídeo tratar de llegar a miles de personas, claro, es menos trabajo, es decir, dedicas una hora, lo has grabado y llega a esa cantidad de personas que pueden reproducirlo. Es mucho más fácil. Es más difícil dedicar parte de tu tiempo, energía y esfuerzos en discutir con familiares y amigos. A veces existen conflictos y se pierden las amistades y también podemos tener pérdida dentro de la familia, personas que se alejan de nosotros por problemas políticos. Claro, hay que hacerlo de una forma más moderada, pero siempre tratándoles de explicar cuáles son los problemas lógicos y las mentiras de estas ideologías, en parte porque tenemos 100 años de pruebas. Podemos Sí. explicarles a estas personas. No debemos olvidar
que el objetivo de todo debate es humillar al Al contrario. oponente, exacto. Ujú. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Cuando digo humillar, lo digo estrictamente la palabra humillar. Sí, Otra cosa es humillar sin ningún tipo de argumento, con palabrotas y mala educación al otro. Y eso también es ofender, digamos, más bien. Pero el objetivo que debemos que tener es tener datos, conocer lo que es una falacia, qué falacia aplican, cómo contrarrestarla, qué dicen los comunistas que no es real, dónde están las pruebas. Y poco a poco nuestros familiares y amigos se van dando cuenta de que no tienen que decirnos y hacen el papel del estúpido tratando de discutir. Y llega un momento en que ellos más o menos comenzarán a estar de acuerdo con nosotros. Y cuando ellos pierdan, llega un momento en que ellos ya están completamente convencidos de que están en el lugar, en el lugar ¿cómo se llama? Incorrecto de la historia, pero sí. todavía no lo aceptan porque Ujú. tienen miedo. Además, al final tienen miedo votar todo el cerebro que han construido durante 20 años. Es decir, todo lo que han creído tienen que botarlo a la basura. Pero cuando tú le vas quitando el miedo con datos, y ellos con el tiempo se van cada vez teniendo más confianza y dándote la razón en muchas cosas, llegará un momento en que ellos también comiencen a votar por la derecha. Y ya después ya nadie los para. Es lo que ha ocurrido en Hungría. En Hungría, en los años 90, Ujú. los comunistas, después de perder la transición del sistema, perder todo y retransformarse, perdieron las primeras elecciones en Hungría y 4 años después volvieron a ganar con 2/3. Y yo me pregunto, volvieron a ganar y luego volvieron a ganar y volvieron a ganar. Y la pregunta es, ¿qué pasó en el 2010? ¿Dónde están esos 2/3? Porque esos 2/3 lo veo ahora en el gobierno de Orbán. Es decir, hay por lo menos, no sé, un tercio, más de un tercio, que antes no votaba por Orbán. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Cómo se pasaron a la derecha? Pues yo digo, pues muy fácil. Perdieron el miedo, se convencieron, les duró Ajá. años, pero al final se dieron cuenta de que durante muchos años habían pensado al revés, habían sido autodestructivos. Y ya hemos tenido tres elecciones generales y muchas elecciones para el Parlamento Europeo, elecciones regionales, y no hay ningún tipo de equivocación. Cada vez más personas votan por la derecha en Hungría porque ven los resultados, la realidad. Una cosa es hablar de temas ficticios, como habla la izquierda en todo el mundo, Sí, sobre una cierta opresión aquí, una opresión allá. Botas una bolsa de plástico y te dicen que no estás, ensuciando o contaminando el medio ambiente, sino que estás cambiando el clima. Es decir, que si tú tenías un país tropical, dentro de poco tendrás un país templado. Es decir, eso no es real, no es científico. Y esos son conflictos y soluciones que ellos dan que no son reales, ciencia ficción. Cuando estas ideologías comienzan a afrontar problemas reales como la miseria, nunca tienen éxito, nunca han sacado a ningún pueblo de la miseria. Y la exactamente. gente, aunque vamos, tal vez les cueste 2 décadas, pero con el tiempo mucha gente va cambiando. Y si nosotros podemos ayudarlos en el marco de un mes, hablándole, haciendo lo que ha hecho la izquierda, ¿no? La propaganda continua. Es lo que yo hago con toda la gente que me rodea. Sí, He logrado en los últimos, no sé, los últimos 10 años he logrado hablar con más de 100 personas sobre política
y más o menos a unas 4 la he llevado a la derecha. Imagino que si continúo, al final, en un siglo, me llevaré los otros 100 a la derecha, tal vez, si tengo suerte. Te digo, es un método un poco más débil. El método más fuerte sería crear contenido en redes sociales y convencer a miles de personas. Es mucho mejor que crear conflictos familiares, pero es necesario. Es necesario que las personas que estén en nuestro entorno, por lo menos, no se dejen engañar o no dejemos que los engañen, Sí. digamos así. Tú también mencionas otro punto sumamente importante, dices el punto número 4 que pusiste tú acá, porque basaste todo en esta estrategia de 4 puntos. Hablas de salir a la calle a protestar como lo hacen ellos. Mucha gente no entiende que es sumamente importante manifestarse. Mucha gente cree hoy día que se pueden ganar ciertas cosas solamente a través de las redes sociales. Ese es un componente importante, pero hay que tener también la calle, ¿cierto, Ángel? Porque eso tú lo basas en la experiencia de lo que has visto allá, en Hungría particularmente, y Hungría es un país que le ha ganado la batalla a esto. Por eso este tipo de información que le estamos trayendo, esto que ha preparado Ángel es tan importante, porque esto está aprobado, esto no es una fantasmagoria o algo que se nos ocurrió tomándonos un par de botellas de vino en la noche con Ángel, sino que estos son cosas que se han probado justamente. Explícanos la importancia un poco de salir a la calle a protestar como lo hacen ellos, en el sentido de qué es lo que han ganado en Europa justamente en esto. Vimos las manifestaciones, por ejemplo, en Polonia, impresionantes las manifestaciones en Polonia, tan impresionantes que no quedaba ninguna duda de que aquí mandaban ellos y que el país era cristiano y que habían puesto una gran cruz en el país para defender lo que era suyo, por ejemplo. Sí, aquí nosotros tenemos unas marchas periódicas cada cierto tiempo cuando vemos que la izquierda comienza a salir mucho a la calle, digamos, los de siempre, los del polo azul, bueno, gente muy extraña que salen, es decir, todos esos grupos que salen a pedir cosas, barbaridades, y lo más interesante es que comienzan a romper cosas. Cuando esto ocurre, la sociedad cívica húngara se moviliza. Generalmente no tiene ninguna relación con el Orbán ni nada. No son demostraciones de fuerza del partido de Orbán, sino generalmente es un grupo que fue creado por periodistas de derecha. Son periodistas que tienen la capacidad de convocar a las masas. Y ellos dicen, pues, estamos a salir a demostrar que somos más. Y sale 1 millón de personas. Es decir, destruyen completamente, es decir, en el punto de vista cuantitativo a la izquierda con los grupitos de 1.000, 1.500 personas. Es decir, sale mucha gente a la calle. Esto lo hacen también en Polonia. Esto lo he visto ahora, por ejemplo, en España. Por ejemplo, el partido Vox, que en este último año ha sido capaz de convocar mucha gente a que salga a la calle. Una cosa que no existía hasta el momento en España. Incluso hay partidos que reciben mucho más votos. En estos momentos el Partido Socialista y el Partido Popular de España reciben más votos que Vox. Pero si tenemos que sacar a la gente a la calle, ninguno saca más gente que Vox. Esto lo vemos también, por ejemplo, ahora en Chile he visto que muchos patriotas han salido a la calle. Digo, bueno, no tantos como quisiera ver, porque realmente las masas de la izquierda, aunque sean pocas, son muy bulliciosas. Sí, Hacen sí. mucho ruido. Y las masas de la derecha, como no hacen ruido y no destruyen nada, la única forma que tienen de demostrar que es en cantidad. Por eso yo siempre digo que debemos salir a la calle para demostrar que somos más o que somos fuertes, porque las calles no son de la izquierda. En Cuba dicen, las calles son de Fidel. Digo, las calles no son de Fidel. Si Fidel nunca hizo una calle en Cuba,
a veces asfaltaba calle, pero calle en sí nunca la hizo Claro, este señor, este burro. claro. Nunca hicieron nada en Cuba, como que las calles son de Fidel. Y entonces es lo de siempre, la izquierda, que las calles son suyas. Y esto ellos les doy la razón en parte, porque el otro bando nunca ha salido a la calle. No, tenemos que demostrarle que no le tenemos miedo, aparte que nosotros tenemos la superioridad moral. Sí, Ellos son un grupo que durante todo el siglo XX, los socialismos, aquí tenemos que poner todos los marxistas, leninistas, otros socialismos también que no son marxistas, pero socialistas, como por ejemplo el nacionalsocialismo y el fascismo. Estos tres socialismos mataron a millones de personas y llevaron a la miseria a otros tantos. Es decir, los tres hablar de primos, pues su... estos son Sí, los sí. tres primos. Sí, sí, los tres primos. Es decir, Sí. hablar de de moral, aquí, vamos, hay que tener una cara dura. Yo digo, ser de izquierda, votar a la izquierda, para mí es una de las vergüenzas más grandes que puede tener un ser humano. Uno, por ser un Claro. descarado, hay que ser muy descarado, como muchos, o ser demasiado ignorante, que es lo que yo lo puedo perdonar, ser ignorante. Porque como dice la Biblia, es decir, no recuerdo en español, eh, que son felices los pobres de ánima, los pobres de alma, ¿no? Algo así. Es decir, Sí. que eso sí significa que ser ignorante para mí no es un delito, pero ser una persona tan ruin y votar a la izquierda sabiendo todo lo que han hecho durante los últimos 100 años, digo, eso no es inaceptable. No tienen ninguna moral para contarnos cualquier cosa sobre igualdad o equidad actualmente. Sí. Una de las cosas más importantes, y con esto vamos a terminar el programa el día de hoy, nos queda material para hacer un próximo programa aquí con Ángel, porque hemos preparado una pauta bastante nutrida, pero entendemos la complejidad de poder explicar todo esto y que también se haga en un lenguaje lo más fácil posible para que ustedes lo puedan entender, digerir y traspasar a sus amigos. Una de las cosas que nos dice Ángela, además, que yo considero que esto es muy importante y muchos políticos caen en este juego al no saber debatir. Muchos creen que son muy buenos debatiendo, pero sin embargo siempre pisan la trampa y caen en el palo. Y eso lo hemos explicado, creo, en algunos programas. Ángel dice que para vencer, por ejemplo, a este tipo de gente en cualquier tipo de debate y convencer a las demás personas, de que no los apoyen, por ejemplo, lo más importante es atacar los pilares, o mejor dicho, las falacias que sustentan el marxismo moderno. Dice también que es importante conocer estas bases izquierdistas porque serían de gran ayuda a la hora de definir partidos de carácter marxista dentro de nuestra sociedad para poder, evidentemente, identificarlos. Entre ellas, por ejemplo, él habla de las más comunes y mencionas aquí 5, 6, ¿cierto? Yo te voy a nombrar algunas brevemente para que nos expliques brevemente, ojalá no nos extendamos mucho en esto, para que la gente pueda ir entendiendo de esto, pero vamos a mostrar a la gente cuáles son estas grandes falacias. La número 1 yo te lo voy a nombrar y tú me das una pequeña explicación o comentario si es que te parece prudente o pertinente. Número 1, dice, la izquierda no quiere igualdad de oportunidades, sino de resultados. Eso ya lo explicamos un poco antes. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto. Esa sería la falacia número 1, según Ángel. La izquierda no quiere igualdad de oportunidades, sino de resultados. ¿Algún comentario al respecto? Ya lo explicamos. Ellos te hablan Sí, de igualdad de oportunidades. Incluso te introducen ministerios nuevos con ese nombre, ministerios de igualdad de oportunidades, sí, que son ministerios marxistas, son sí. ministerios para apoyar el debate izquierdista. Ellos lo que quieren es oportunidad de resultados y castigar al que presenta un resultado mayor.
es lo que hacen. Esto yo creo que ya es cualquier persona que hable de igualdad sin referirse según al criterio según el cual define la igualdad, esa persona es socialista y no sabe lo que dice porque es una falacia, no tiene ningún tipo de realidad en el background. Es decir, Sí. es decir como decir, ¿cuál es la diferencia o en qué se parece un pez a un camello? Y digo, no sé dónde empezar. Según qué, dice, Claro. bueno, según los ojos. Y digo, pues entonces se parecen, tienen dos ojos. Claro. Pero si tú me dices la piel, pues ya digo, son completamente diferentes. Es decir, la igualdad no existe. Lo único que debemos luchar es por sacar de la pobreza a las personas que son más pobres, dándoles trabajo, Sí. creando empresas que den trabajo. Es lo único en lo que creo yo y es lo único que la gente va a agradecer mucho. Sí. No igualdad. Sí. Número 2. Y la Tú próxima. dices, sí, la próxima, número 2, tú dices, demostrar que la única justicia justa es la individual y la no colectiva. Sí, la justicia, cualquier manual de derecho o código civil o código penal, cuando tú lo lees, te das cuenta de que estamos hablando de justicia individual, incluso en los cuentos. Es decir, alguien cometía un delito y recibía un castigo. Lo que esa persona concretamente, según lo hizo. Estamos hablando de un fenómeno que no es tan moderno, pero que actualmente ya es parte de nuestra legislatura, que es lo que se llama la justicia social. La justicia social o justicia colectiva significa que no importa quién eres, qué has hecho tú, sino a qué grupo perteneces. Si eres de un grupo Eso es oprimido, clave. pues te saltas leyes. En lugar de 20 años, recibe un mes. Si eres un grupo opresor, pues la gente está fuera del juzgado gritando para que te metan en la cárcel. No importa si todavía no te han hecho el juicio, ya la opinión pública te ha condenado a cadena perpetua. Eso es lo que se llama justicia social. Yo suelo decir un ejemplo de justicia social, o mejor dicho, dos. Justicia social es como aquí es un chiste comunista cuando decimos República Popular de Hungría o República Democrática Alemana. Es decir, que el adjetivo de popular y democrático significaba que no era ni república, ni popular, ni democrática, el régimen comunista de siempre. Esto de la justicia social significa que no es justicia, que es injusticia. Si yo voy por la calle, que yo, como pueden ver, no soy blanco, no soy negro, pero no soy blanco. Se nota que no soy europeo. Voy por la calle y no sé, toco a una mujer en la calle y el novio o el marido me pega y me rompe la nariz y vamos a juicio. Si en Hungría existiera justicia social, mi abogado y yo juntos trataríamos de llevar el juicio al plano de que me atacaron por ser extranjero, es decir, delito de odio, racismo y xenofobia. Claro. Y al final del juicio yo sería la víctima y ellos serían los victimarios, el hombre que defendió a su mujer y la misma mujer, porque por tener un cuerpo demasiado típico del patriarcado, es decir, demasiado erótico. Es decir, una mujer que cumple con las pautas inventadas por los chauvinistas machistas. Es decir, ellos son los victimarios, los opresores. Yo soy el que estoy oprimido aquí en esta sociedad como extranjero. Es decir, esto es lo que llamamos justicia social. Y es una injusticia. En el momento que nosotros entendamos qué es justicia social, en ese momento ya sabremos contra qué puede ser una lucha contra una cierta persona, una opinión de una persona, pero generalmente contra lo que dice un partido, lo que nos promete un partido. Todo lo que, cuando un partido nos promete algo, por nosotros tener un cierto color de piel o
o tener las orejas grandes o ser calvo. Ejemplo Exacto. de ello es el Partido Demócrata de Estados Unidos, el Partido Demócrata Moderno, que es un partido que todo el día está hablando de justicia social. Sí, totalmente. Es un partido por el que no debemos votar, sobre todo nosotros, los latinoamericanos digo, no nosotros, los latinoamericanos que viven allí, no deberían votar por un partido demócrata, porque están apoyando la ideología que los hizo salir de su propio país. Es la causa principal. Exacto, es un tema sumamente importante. Vamos al punto número 3, que a mí me encanta este punto número 3. Yo estoy seguro que a mucha gente en la casa también le va a gustar poner las cosas en su justa medida. Demostrar que el fascismo y el nacionalismo son movimientos de izquierda socialista con carácter nacional, pero nada más. Ese es mi favorito, porque aquí tú ves el nivel de ignorancia ya supino que hay en todo este tema. Expliquémosle un poco Sí. a la gente de qué se trata, esa gran falacia, que es la mayor falacia. Ellos deberían pelear aquí bajo este concepto consigo mismos, ¿eh? De hecho, lo hacen. Sí, esto es una de las falacias más estúpidas, pero muy creíble, ¿no? Es como decir, por ejemplo, vamos a trasladarnos a Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, sabemos mucho que siempre existió el conflicto histórico de protestantes, que eran los ingleses, contra los católicos irlandeses. Si nosotros, desde el punto de vista histórico, decimos, ¿en qué se basa este conflicto? Nos dirán, un conflicto religioso. Es decir, católicos contra protestantes. Y entonces yo pongo en una línea, en un punto en la izquierda, no sé, un católico y en la protestante. Y mi pregunta es, en esta línea de derecha a izquierda, de dos bandos, ¿dónde están los ateos? Y vamos, me dirán, pues seguro algunos me dirán en el centro. Y digo, ¿tú crees que un católico está más cerca del ateísmo que del protestanismo? Digo, por favor, el hecho de que dos religiones muy parecidas, basadas en el cristianismo, estén en una lucha, no significa que en el eje lineal de religiones exista algún tipo de que uno es el contrario del otro, etcétera. Digo, el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial el comunismo le tenía envidia al nazismo, al nacionalsocialismo, porque eran más o menos lo mismo, pero se demostró que simplemente manteniendo una pizca de patriotismo y de nacionalismo, eran capaces de crear mayor satisfacción a nivel popular que lo que creaban los comunistas de Stalin. Eso le bastó para decir, oye, tenemos una ideología aquí en la izquierda que nos va a quitar la supremacía, tenemos que combatirla. Claro. La gente, todos los socialistas del mundo se van a dar cuenta que el marxismo no es el mejor socialismo, sino el nacionalsocialismo. Y entonces, claro que lucharon entre ellos, pero realmente para mí es lo mismo. Es lo mismo. Realmente todos estos socialismos son lo mismo y están en contra de las sociedades libres. Por ejemplo, las sociedades, entre ellas liberales, Sí. que se crearon, por ejemplo, en los Estados Unidos. La Constitución Unidos es el contrario de cualquier tipo de manifiesto comunista o fascista. Es decir, el manifiesto comunista y el fascista realmente son casi idénticos. No es real este antagonismo que ellos se han inventado. De ahí que el que no es el que esté contra el comunismo es fascista. Digo, el que está contra el comunismo no es fascista porque el fascismo nunca más existió. El fascismo en sí ya no existe desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que veamos dictaduras basadas en un Estado súper gigantesco, donde todo es el Estado, como decía Mussolini, y digo,
el comunismo es igual. Sí, No hay claro, ninguna diferencia claro. entre el comunismo y el fascismo y el nazismo. Es lo mismo, solo Sí, que hay un cierto factor en el nacionalsocialismo, un sí. cierto factor, digamos, étnico, es decir, nación como etnia. En Italia mucho menos, no existía el factor este étnico, pero digamos, Tenía la componente fuerte del nacional, pues exactamente. Y la diferencia probablemente era que unos eran más elegantes que los otros, unos vestían de Hugo Boss y eran más eficientes, porque la cultura alemana es así. Eran harto más elegantes, de alguna manera. claro, y esto es muy importante que nunca debemos permitir en una conversación o en un debate que ellos traten de crear este falso dilema de que el que ellos son los comunistas o la izquierda y entonces el que no está de acuerdo con ellos es el fascista. Porque eso es la falacia, lo que ellos llamamos la falacia de culpabilidad por asociación. Es decir, Sí, si tú no eres comunista, eres fascista. Los fascistas eran muy malos. Hemos visto muchas películas muy malos. Es decir, que tú eres malo. Es decir, que según este tipo de falacia, ellos se van apoderando de la superioridad moral en una conversación y todo esto. Yo cada vez que discuto con un comunista, yo desde el primer momento le pongo ejemplos y siempre les hablo del socialismo radical en general y le hablo de los cuatro socialismos radicales que conozco. Les hablo del marxismo-leninismo, del fascismo, del nacionalsocialismo y del marxismo cultural. Y comienzo la conversación poniendo a estos cuatro socialismos en una canasta. exacto. Y si tú quieres estar con ellos, pues estás, yo no estoy. Y de ahí ya la conversación, ya te digo, es muy anémica, ya son incapaces ya no pueden usar la falacia más que usan en todas las conversaciones, que es decirte que eres un nazi, un facha. Es decir, que no debemos permitir, las personas que creemos en la libertad, no podemos permitir que nos llamen fascistas. Simplemente a mí, por ejemplo, no soy fascista, no puedo ser fascista, no soy de izquierda. Y simplemente es lo que le digo y ya está. Exacto, sí, sí. Ese es un tema, bueno, yo te decía que era uno de mis favoritos. Número 4, nos quedan, a ver, 7 minutos de programa. Número 4, demostrar que la inmigración ilegal y masiva no es un derecho y no es positiva para ningún pueblo. ¿Qué nos puedes decir ahí Sí, al respecto de la eso? inmigración, sí, la inmigración siempre ha existido. Cuando hablábamos antes de inmigraciones, siempre generales, digamos, inmigraciones legales. Pasar por una frontera ilegalmente siempre fue legal. Es decir, Sí, ¿por qué no debemos permitir que existan migraciones ilegales masivas? Nadie en el mundo debe permitirlo, por una razón muy simple. Primero, porque es ilegal. Es la primera razón. Un Estado no debe permitir la ilegalidad dentro de sí mismo. En segundo lugar, los medios de comunicación siempre tratan de que apoyemos este tipo de fenómeno, poniéndonos imágenes de personas muy pobres que solo lo que están buscando es una vida mejor. Mi pregunta es, ¿pero por qué Estados Unidos es el malo y Europa? Si ellos no son los que debían haberle brindado una vida mejor. Es que no hablas de estos países tercermundistas que llevan más de 50 años en pozos profundos de corrupción y nunca se han sí, ocupado con su pueblo. Gobiernos de izquierda, derecha, derecha, izquierda, y ninguno se ocupa. Ellos son las causas de que esa sí. gente quieran vivir una vida mejor en un lugar donde nacieron. Las Naciones Unidas, ¿por qué nunca habla en estas reuniones que tienen? ¿Por qué no les dicen, mira tú, Sudán, apriétate el cinturón,
que mira que tú, el rey de tal lugar, que mira que tu hijo está en París con un Porsche y tu pueblo pasando hambre. ¿Por qué no hacen eso? Siempre diciendo que los opresores, que Estados Unidos, que Trump. Pero para mí el problema mayor con la inmigración ilegal es cuando tú miras todo al revés, como debes mirarlo. Los países que son, los pueblos que son dueños de sus propios países, con sus abuelos que nacieron en ese mismo lugar y pagaron impuestos durante años y tu familia lleva siglos viviendo allí, ese país es tuyo, no del Estados Unidos, es de los estadounidenses, no Sí. el venezolano o el cubano o el mexicano. Nosotros vamos a los Estados Unidos solo si los Estados Unidos nos permite entrar. Y solo si el pueblo altruista me da la posibilidad de que yo disfrute de lo que lograron ellos y yo no logré en mi propio país. Y entonces, cuando oímos en la televisión algunos latinoamericanos que te dicen, nuestra rata de nacimientos es superior a la de los blancos anglosajones. Pero de 40 años, ese país será nuestro. Hablaremos todos español allí. Y digo, mira, ese país fue construido por anglosajones que creían en la libertad. Los países de Latinoamérica, desde que yo tengo el uso de la razón, se han alternado. Ha habido algunos pequeños ejemplos de libertad y después de unos 30 años de nuevo han caído en las garras del comunismo y nunca salen. Y nosotros, cuando llegamos a los Estados Unidos, en lugar de creer en perspectivas políticas y verlas nos brindan los partidos, nosotros ¿en qué creemos? En la sangre. Votamos por la sangre. Y entonces, ese tipo de mentalidad no crea país como Estados Unidos. Mi pregunta es, cuando sean los latinos con la mentalidad comunista que tenemos, que lleguemos a Estados Unidos, dentro de 40 años, cuando ese país sea nuestro, porque estemos en mayoría, hablemos español. Mi pregunta es, los pobres norteamericanos reales que creían en la libertad, ¿a dónde van a emigrar cuando su país sea comunista como todos los demás? Esa es la pregunta que ¿Quién le tienen va a que... garantizar Exacto, que exacto. esas personas puedan emigrar también a un país libertario? Yo pienso que los americanos no deben ser tontos y no solo los americanos, ninguno de nuestros países debemos permitir que entren personas de culturas diametralmente opuestas a las nuestras, que jamás se van a integrar y jamás van a querer a nuestro país como lo queremos nosotros los autóctonos y jamás defenderán a ese país como nación y siempre van a odiar al pueblo que los acogió. Esa es la verdadera causa por la que nunca voy a apoyar la inmigración ilegal y nadie en el mundo debería apoyarla. Y además, los países exportadores con el tiempo se quedan vacíos por subir a esos países que ya de por sí están destruidos. Es decir, es una de las armas de la izquierda para crear el conflicto social gratis. Si ya no hay conflicto entre proletarios y burgueses, pues hay que crear otros conflictos. Y es uno de los conflictos que mejor les viene. Lo podemos ver en los países europeos. Alemania, es decir, tienen un conflicto gratis permanentemente. No es necesario que les en árabe o en cualquier otro idioma a estas masas que han llegado, no es necesario. Ellos de verdad delinquen y violan y mantienen a la gente en jaque, a los alemanes todo el día. Es decir, gratis, un poco gratis que lo han creado solamente dejando pasar a cualquier persona que se mueva. Sí. Cuéntanos un poco de este concepto que ha inventado la izquierda, que tanto se habla ahora, que es la famosa, el número 6, que es el último que tenemos, y que se llama esta interseccionalidad. Para los que se vienen conectando o vienen llegando a este video tarde, les recuerdo que estamos analizando los 6 puntos de las más grandes falacias
con que cuenta el marxismo para poder desinformar a la gente. Cuéntanos qué es esta famosa interseccionalidad, otra falacia sin ningún sustento. Sí, la interseccionalidad política, ya me imagino que en todo el tiempo que hemos hablado en este video ya es muy fácil de entender. Es un pensamiento neomarxista moderno que se basa en que todos los grupitos que ellos tienen identitarios, es decir, por razas, por naciones, sexos, géneros, todas esas cosas no son reales. Según ellos, no tienen base real, son un invento de las sociedades creadas por el hombre blanco, heterosexual, patriarcal, etc. Es decir, que o sea, hasta este momento pensábamos que existían naciones, pero no existen. Pensábamos que existía hombre y mujer, pero no, eso se lo inventó el médico en la sala de parto en el momento que hicimos, y nosotros no lo creímos. Es decir, ellos dicen, todas esas categorías sociales que realmente no tienen ninguna existencia, son fenómenos culturales inventados por nuestro cerebro, que es demasiado estúpido para entender la realidad, porque la realidad la crea nuestro cerebro, según ellos. Todos esos grupos deberían luchar contra este fenómeno. Y este fenómeno, el enemigo, que es el que crea, el que hace que nos creamos estas tonterías, es el hombre blanco, heterosexual, patriarcal. A veces es el hombre blanco solo. Otras veces es solo el heterosexual, es decir, que mujeres también están dentro. A veces son solamente los americanos. Y así sucesivamente, con el tiempo, ¿qué logramos? Logramos crear una lucha interna, una superlucha, no como el proletario rompiendo las máquinas del industrial. No, creamos una lucha global, todos contra todos, es decir, con el fin de adquirir unos ciertos puntos, unos ciertos privilegios. Mientras más tonto soy, más puntos recibo. Mientras más negro y más lésbico soy, más... Sí, eso es lo que se van creando, esta disociación mental que tienen ellos, que poco a poco se crea una pirámide donde el más privilegiado es el que antes era el más oprimido, según ellos. Y entonces ese es el tipo de movimiento que han creado. ¿Qué logran con este movimiento? Primero, un conflicto interno constante. Segundo, y por eso es que le llaman interseccionalidad, porque cualquier movimiento que durante la vida diaria quiera crear, no sé, una manifestación, por ejemplo, mujeres, el 8 de marzo, a esa manifestación se le suman negros por ser negros, indígenas porque son indígenas, homosexuales, aunque sean de cualquier género, se suman porque, es decir, entre ellos se deben ayudar con el único fin de derrotar el patriarcado blanco heterosexual. Esto es más o menos la forma en la que en los últimos años ellos van adquiriendo votantes. Porque pongamos un ejemplo, soy rico a los obreros, soy heterosexual también y no me gustan los gays, pero soy latino en Los Ángeles y vegetariano, voto por la izquierda. No importa si eres feminista, si no eres feminista, eres una mujer que no eres feminista, pero cuando te pregunto, ¿y permitirías entrar a musulmanes en tu país? Dice, claro, no soy xenófoba. Entonces ya eres de izquierda. Es decir, ellos te han creado tantos proyectos según tantos colectivos sociales que aunque tú pienses por cierta razón que tú eres conservador, realmente no lo eres, porque si logran encontrarte ese punto es clave, un caballo de Troya, ya con ese punto ya te comen el coco y te llevan a la izquierda. Por eso es que han logrado
llevar tantas personas a la izquierda, no como en el marxismo, leninismo, fidelismo, chavismo, que en aquellos tiempos tenías que construir un muro o tenías que ser una isla para que la gente no se fuera del país. Actualmente la gente está orgullosa de votar por estos movimientos de izquierda. Es decir, la gente está orgullosa de ser vegetariana, una cosa que hace unos 40 años sería, no sé, como a alguien que le gusta el dulce, a otro le gusta la naranja. Actualmente es una forma de protesta y te van creando lo que esta interseccionalidad, te van mezclando las cosas y entonces el veganismo te dicen que no comas vacas porque las vacas se tiran pelo, aumenta el número, la cantidad de dióxido de carbono y cambia el clima. Es decir, que tú ya siendo vegano, tú tienes que estar con el cambio climático y ya eres de Sí. izquierda. Es decir, esas cosas que te van interconectando todos los grupos que hace unos 20 años estaban separados, votaban por la izquierda, pero estaban separados. Actualmente, todas las marchas que tú veas que van por el aborto, te encuentras con personas que están tratando de pasar gente ilegalmente por la frontera, te encuentras gente que por la dictadura del proletariado, es decir, están en la misma canasta. Eso es lo que llamamos actualmente interseccionalidad. Pero es el arma más poderosa de la izquierda, pero a la vez es el punto más débil, porque es solamente conociendo un solo punto de los tantos, ya sabes que es un marxista. Y solamente destruyéndole uno de esos puntos, se desmorona. Porque el hecho de haber construido todo sobre La misma base. interconectado, ya les crea también un punto débil, que es que sacándole solo uno, ya se desmorona a los demás. Es decir, que en un debate, que aunque tú no puedas con datos debatir un cierto punto que te digan ellos, tú puedes cogerlos por otro lado. Tienes que ser también muy hábil como lo son ellos, ¿no? Tienes que desbaratarle a otro punto que ellos tengan muy fuerte y ya usando lo que yo siempre digo que es la reductio ad Hitlerum, que es Sí. la reducción basada en Hitler. Es decir, que si a Hitler le gustaba una cierta ópera wagneriana, esa ópera no debe ser muy buena si es que le gustaba a Hitler, que era tan malo. Es decir, que en el momento que tú les demuestres que están apoyando una causa muy injusta, ya todas las demás se deben convertir en injustas. Es decir, no es un delito usar las falacias lógicas contra ellos. Debemos usarlas también. Oye, Ángel, yo te quiero agradecer hoy día por haber participado en el programa. Creo que esto ha sido una ducha de sentido común, con conocimientos históricos, poniendo las cosas en su justa medida como tiene que ser y aportando un granito de lo que hace tanta falta en el mundo. Es sentarse a pensar antes de hablar, simplemente, antes de abrazar cualquier causa, antes de seguir cualquier cosa, porque tú hablabas muy bien de cómo uno los puede identificar. El problema es que muchos de ellos no se identifican a sí mismos, no se dan cuenta que están siendo utilizados o que abrazan estas ideas del marxismo. En cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus vertientes, es una doctrina, una secta, un culto de la muerte. Y siempre ha sido igual, aunque le pongan flores, lo pinten de colores, etcétera, siempre ha sido un culto de la muerte, como tantos otros. Y creo que la única manera de evolucionar es abandonar la cultura de la muerte. Creo que no existe ninguna otra manera para poder hacerlo. Yo quiero agradecerte, como te decía, y quiero, si le quieres dejar algún mensaje a la gente, es el momento de hacerlo ahora, antes de que nos podamos ir, mi querido amigo. Mensaje, bueno, en estos momentos de cuarentena, pues lo mejor es estar pegado a la computadora y aprovechando el tiempo para, no sé, estudiar algo así de que nos lleve a votar con V, ¿no? No con B.
Es decir, Sí, que en lugar de ver telenovelas turcas, como hablamos en el video anterior, sí, miremos un poco de política, vamos a estudiar un poco las cosas que nunca estudiamos, que nunca nos dijeron en la televisión, ni tal vez nuestros padres no supieron explicárnoslas. Y te digo, dedicar un poco de tiempo a superarnos en estos momentos que menos y salimos mucho menos. exactamente. Bueno, queridos amigos, ya saben, si les gustó el video, compartan esta información. ¿Qué información más relevante que esta para los tiempos que estamos viviendo el día de hoy? Un programa de larga duración con la profundidad suficiente para entender esta y muchas otras cosas más que vamos a ver y vamos a seguir viendo aquí en los programas en Contracultura. Los invito a apoyarnos, necesitamos su apoyo más que nunca. YouTube está muy complicado con la desmonetización de los videos, ha bajado muchísimo el apoyo al canal, así que espero que nos puedan ayudar para seguir produciendo contenidos y para llevar también esta plataforma a un nuevo nivel. Ahora que estamos ya cerca de cumplir los 100.000 suscriptores, vienen muchos proyectos por delante, pero sería genial poder contar también con financiamiento para poder realizar todo esto, que es algo que se hace con cariño, que se hace bien hecho, y ese es el sello que hemos tenido en este canal, también hablar de los temas que nadie más habla. Y eso nos ha posicionado como un medio importante en este aspecto. Así que sería bueno si consideraran apoyarnos y agradecer a toda la gente que también nos ayuda compartiendo los videos a los que le dan like. Bueno, esto ha sido Contracultura. Chao, mi querido amigo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, Chao. chao.